El 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil, en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante 3 interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el Caudillo, preside en Madrid, el 19 de mayo de 1939, un gran desfile militar que dura 5 horas. En ese momento, Franco es el gobernante que concentra el mayor grado de poder de toda nuestra historia. En sus manos está la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, el mando de las Fuerzas Armadas y la jefatura nacional del único partido permitido, la Falange Española Tradicionalista. Su poder omnímodo queda bien expresado en una consigna de la época: Franco manda, España obedece. Al día siguiente del desfile de la victoria, Franco recibe la bendición de la Iglesia española. Franco implanta en España un Estado de tipo totalitario. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. La dictadura militar suprime todas las libertades democráticas. Los partidos y los sindicatos quedan prohibidos. Los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña son derogados y sus lenguas perseguidas. Los medios de comunicación son sometidos a la férrea censura del Estado. Los funcionarios públicos son depurados. El saludo fascista con el brazo en alto es declarado saludo nacional. Los españoles se convierten en súbditos. La dictadura de Franco se va a apoyar en 3 pilares esenciales: el ejército, el partido único, dominado por los falangistas, y la Iglesia. La otra España, la que ha perdido la guerra, participa en otro tipo de desfiles, los de la derrota. Cerca de 500.000 de españoles huye del país en dirección a Francia. En la misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios del interior. La mayoría de los hombres son recluidos en campos de refugiados, casi campos de concentración, en playas francesas del Mediterráneo. Los más afortunados marcharán a América. La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España han sido detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros, donde quedan encerrados. En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se convierten en depósito de los más de 300.000 prisioneros. Medio centenar de campos de concentración provisionales se abren en toda España para encerrar a los miembros cautivos del ejército republicano. Alrededor de 40.000 presos son condenados a muerte y fusilados en los años que siguen al final de la guerra. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Otros muchos, como el poeta Miguel Hernández o el dirigente socialista Julián Besteiro, mueren en la cárcel, víctimas de la desnutrición, el frío y la miseria. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho, el estado de guerra se mantiene en vigor 9 años más, hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo, la humillación y el miedo. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. Muchos de los presos que ahora salen en libertad han pasado por campos de trabajo para reducir sus penas.
Las penurias y la mala situación de los trabajadores son aprovechadas por el gobierno vasco en el exilio para convocar una huelga en la industria vizcaína el 1 de mayo de 1947. La huelga, que constituye un éxito, es seguida por 50.000 obreros. El gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas. 4.000 obreros son detenidos. Con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler, comienza, a los 5 meses del final de nuestra guerra, la Segunda Guerra Mundial. En los campos de batalla del mundo se dirime una lucha a muerte entre 3 concepciones del orden político: el fascismo, el comunismo y la democracia. El rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa modifica la política española, que en un principio había sido de neutralidad plena. Pero el convencimiento de Franco de que la Alemania nazi ganaría la guerra y su interés en establecer un nuevo imperio español en el norte de África le hacen variar su política exterior para alinearse con Alemania. Octubre de 1940. Hitler y Franco se citan en Hendaya para celebrar una decisiva entrevista. Se va a abordar la entrada de España en la guerra. Hitler pretende que España entre en la guerra cuanto antes, pero no tiene intención de ofrecer a cambio grandes concesiones. Franco aspira a que se le cedan las posesiones de Francia en el norte de África. Pero no habrá acuerdo. La entrevista, que durará 7 horas, se saldará con un fracaso. En un intento por convencerle, Hitler encarga a Mussolini que hable con Franco, pero también fracasa. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin, a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios, la División Azul, para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra. Durante 2 años, 47.000 españoles lucharán en el frente ruso, encuadrados en la División Azul. Con la liberación de París en el verano del 44, se acerca el fin de la Guerra Mundial. La derrota del fascismo en Europa alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio. Muchos de ellos han participado en Francia activamente en la resistencia contra el nazismo. El Partido Comunista, que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados, organiza ese mismo otoño una operación para liberar a España de las garras del franquismo. 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país por el Valle de Arán con ese objetivo, pero la operación se salda con un rotundo fracaso. Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen. La nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política.
Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Son los años del nacionalcatolicismo. La Falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo 4 bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio. La España del año 39 es un país en ruinas, económica y humanamente destruido, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más hondo de su ser. La pobreza, el hambre, las enfermedades y el miedo son la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos. Continuar viviendo, dolorosamente, es la larga y difícil tarea que tienen por delante. Aquí. Cuidado, repetir. La dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres. Es el llamado extraperlo que abastece el mercado negro. Nada más acabar la guerra, el Estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población. Pero los más pudientes acuden al mercado negro para completar esas cantidades mínimas de alimentos que se pueden obtener con la cartilla de racionamiento. La lucha contra el hambre y la miseria es el afán primordial de los españoles de los años 40. La pésima alimentación y las ínfimas condiciones de vida provocarán durante toda la década una gran mortandad a causa del tifus y la tuberculosis. El problema de la falta de alimentos se hace dramático a causa de la sequía que devasta el campo español durante los años 44, 45 y 46, los más secos del siglo. La pertinaz sequía es la recurrente expresión que utiliza el régimen para justificar la escasez de pan. La falta de trigo en una situación de aislamiento internacional endurece el racionamiento. El extraperlo se generaliza y los precios se doblan en pocos meses, pero los salarios permanecen estables. Es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el extraperlo al que culpa de la escasez. El sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra conseguir el autoabastecimiento. Su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional sin necesidad de realizar intercambios con el exterior, es decir, la autarquía. A comienzos de los años 40, el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria, el INI, con el fin de impulsar desde el propio Estado la industrialización de España.
La producción de carbón, acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país. Pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales, puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece, como el petróleo. La escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio. Este coche a pedales, llamado el autopedal, no necesita gasolina. Tampoco estos taxis, que funcionan con baterías recargables. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948. Los años 50 traen a los españoles la esperanza de que acaben, después de tantos años, el hambre y las penurias. Esa esperanza se cumplirá a mitad de la década, cuando España recupere por fin el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la guerra. En 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad. Ya se puede comprar libremente pan. En la década de los 50 se inicia el éxodo del campo a la ciudad de los campesinos. En ese momento, casi la mitad de la población española vive del campo, pero las malas cosechas de los últimos años no dan para comer. Los jóvenes abandonan la tierra. El déficit de viviendas es elevadísimo. Faltan más de 1 millón de pisos. El problema se agrava con la llegada de campesinos a las ciudades. Encontrar casa es, para los españoles, el problema más acuciante del momento. En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. El régimen franquista, que en 1964 conmemora sus 25 años de paz, se da cuenta enseguida de que empieza a perder el apoyo incondicional de la Iglesia y reacciona con rapidez. Muchos de los que se titulan cristianos no tienen de ello más que la careta, pues en su actuación son compañeros de viaje, cuando no actores principales de la gran conspiración comunista. 3 años más tarde, en julio de 1969, Franco se decide por fin a designar sucesor. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Los años 60 van dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal, amarga e interminable. Los primeros síntomas de recuperación económica aparecen con la publicidad. Son los apuntes iniciales de lo que va a ser la sociedad de consumo a la que poco a poco se van a incorporar los españoles durante la década. La emigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces.
Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor. La llegada masiva de emigrantes a las ciudades industriales genera grandes bolsas de miseria en sus suburbios. Los barrios de chabola se multiplican. La escasez de viviendas y la especulación del suelo disparan los precios de los pisos a niveles prohibitivos para el sueldo de un obrero. Las reformas en las empresas y los ajustes de plantilla incrementan el desempleo. Las horas extraordinarias que suponían un complemento imprescindible del salario de muchos españoles desaparecen. El aumento del número de parados fuerza al gobierno a implantar el subsidio de paro, que hasta entonces no existía. Un millón de trabajadores abandona España durante la década de los 60. Emigran a los países industrializados de Europa: Francia, Alemania, Suiza. Una parte importante del desarrollo económico español de esos años se va a financiar con las divisas que envían a su casa los emigrantes. El plan de estabilización consigue producir en los años 60 un espectacular desarrollo económico. Durante toda esta década, España mantiene un crecimiento medio anual del 7%. La industria se convierte en el motor del crecimiento. El país se industrializa de modo acelerado. España deja de ser un país eminentemente agrícola. En 1966 se cumplen 30 años del acceso del general Franco a la jefatura del Estado. El régimen fundado por él está viviendo, gracias al desarrollo económico, su mejor momento. En los años 70 y después de una década de espectacular crecimiento, España ya ha dejado de ser un país agrario y subdesarrollado y se ha convertido en la 10ª potencia industrial del mundo. En 1973, Franco, asediado por la enfermedad de Parkinson y por la edad, tiene 80 años, renuncia a la presidencia de gobierno. Con el propósito de asegurarse la supervivencia del franquismo sin Franco, el dictador nombra jefe de gobierno a su fiel colaborador, el almirante Carrero Blanco. El nuevo presidente llega al poder en un momento en el que el régimen empieza a hacer agua por todas partes. En el ámbito económico, el gobierno de Carrero coincide con la gran crisis internacional. Para España, los primeros efectos comienzan a verse en las estaciones. Los emigrantes vuelven de Europa. La crisis los ha expulsado. El desarrollo del país sufre un súbito frenazo. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco es asesinado por la organización terrorista ETA. Con la muerte de Carrero, desaparece el único hombre que simbolizaba una cierta garantía de futuro para el régimen. Carlos Arias Navarro, responsable del Ministerio de Gobernación, es elegido nuevo presidente. Arias va a ser el encargado de tutelar la etapa final del franquismo. Excelencia, el jefe del Estado. Como en otras ocasiones, el franquismo convoca en la Plaza de Oriente una manifestación para intentar demostrar al mundo que Franco sigue contando con el apoyo del pueblo. Esta será la última vez que los españoles le vean vivo. Franco muere, tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975. Durante 2 días, su cadáver es expuesto al público en el Palacio Real. Franco dirigió con mano férrea, durante casi 40 años, el destino del país, al que sometió primero a una dictadura militar que evolucionó con el tiempo hacia un régimen autoritario.